tema es el acto de ser mujer aceptada, ¿verdad? Y nuestro versículo base es Romanos 3:23. Ahí acompáñenme en su Biblia. Y si no traemos Biblia aquí en la parte de la pantalla, espero no si puedan ver y vamos siguiendo la escritura. Romanos 3:23 y vamos a leer hasta el 29. Y vamos a leer, dice así, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Y bueno, la palabra justificación es una palabra que significa ser declarado inocente de un crimen o de un acto delictivo que se cometió. Eso significa la palabra justificación. Y bueno, si alguien pueda ser justificado es porque antes de serlo cometió un crimen, ¿verdad? Un crimen que vamos a ver que esta palabra es muy fuerte para considerar a veces el pecado en nuestra vida. Sin embargo, para Dios el pecado es eso, ¿verdad? Como un crimen. Como pecadores, todos somos culpables, ¿verdad que sí? Delante de Dios. No hay un hombre o una mujer que no haya pecado contra Dios y que el pecado sea considerado como un crimen. Y estamos definitivamente nosotras condenados al infierno, porque ciertamente si hay un delito que perseguir, pues tiene su castigo, ¿verdad que sí? En nuestra vida natural, si alguien te roba el bolso, ¿verdad? Inmediatamente pedimos justicia, ¿verdad? Buscamos que se nos devuelva lo que se nos quitó y acudimos a las autoridades correspondientes y ellas hacen, se hacen cargo, ¿verdad? De que así sea. Bueno, eso debe pasar, ¿verdad? Aunque a veces en la realidad las cosas también sean otras, ¿verdad? Pero entonces ahí vemos, aún ahí, fíjense, cuando las autoridades se corrompen o hay corrupción, ahí vemos también cómo el pecado, ¿verdad? En el corazón del hombre le es fácil violar las leyes, ¿verdad? Y entonces no solamente el transgresor, sino aún la autoridad que estaba puesta para ayudar, se corrompió y también cometió un crimen, ¿verdad? Entonces, es a veces como sucede en la realidad.
Y entonces llegamos al punto de que el pecado está en el corazón del hombre. Definitivamente ese es el mal, ¿verdad? El corazón que peca contra Dios. Por lo tanto, es culpable y tendrá un castigo. Pero de aquí está la importancia de buscar la forma, ¿verdad? De no llegar a ese punto de condenación, es decir, de escapar de ese juicio, diría yo, terrible juicio. Finalmente, Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? Sino que lleguemos al arrepentimiento, es decir, cambio de dirección, corregir, ¿verdad? Si antes robaba, ya no robe más. Si antes adulteraba, ya no adultere más. Dios en su infinita misericordia nos ofrece un camino, ¿sí? Una salida. Es decir, que entonces, si hay una salida, es inevitable la condición del corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, con urgencia deberíamos anhelar esa salida, ¿verdad que sí? Con urgencia. Sin embargo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y entonces, en esa urgencia de escapar del juicio, que solamente va aquel que ha pecado contra Dios y que no se ha arrepentido, ni ha puesto su confianza en el que puede salvar, ¿verdad? En el que puede perdonar. Y la misericordia de Dios infinita que es, nos ofrece esta salida, a la cual todas podemos ser justificadas. Ya decíamos que justificado es ser declarado inocente de un crimen. Y de esto Pablo nos habla en estos versículos, ¿verdad? En Romanos, la carta a Romanos. Y bueno, el primer punto que vamos a tocar es la realidad de nuestro estado de condenación eterna, ¿sí? La realidad de nuestro estado de condenación eterna, basada en el versículo 23 de Romanos 3, 23. Y vamos a leer, vamos a ver un poquito a través de la escritura cómo está nuestra condición. A veces es importante que nosotras, si no hemos escuchado este mensaje, prestemos mucha atención a lo que Dios dice en este mensaje, pero las que ya lo hemos escuchado, también prestemos la atención, ¿verdad?, debida de cómo entender, ¿verdad?, claramente el valor del sacrificio de Jesús, porque ahí es donde resalta el sacrificio de Jesús, ¿verdad? A través de ver nuestra condición. Miren, Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En primer lugar, estos versículos nos muestran la realidad de nuestro estado de condenación, que todos hemos pecado. Es decir, la causa de esta condenación es el pecado, ¿sí? Desde que nacemos, ¿cierto? Todas traemos esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando éramos niñas cometíamos un accidente? ¿Y quién nos dijo que no podíamos decirlo? Nadie. Pero algo te hacía sentir que estaba mal y que tenías que ocultarlo, ¿verdad? O tenías que echarle la culpa a alguien más. Pero difícilmente decías, yo fui, ¿verdad? Sino decíamos, fue mi hermano, fue mi hermana. Y entonces desde ahí empezamos a mentir, ¿verdad? Empezamos, la condición pecaminosa de nuestro corazón se empieza a manifestar. ¿O qué dices cuando íbamos a la escuela, verdad?
que nos traíamos los lápices o los colores de los compañeros, ¿no? Y de las compañeras, y de momento, pues te gustó y tú te lo trajiste. Muchas veces por falta mejor de instrucción de los papás, pero otras veces sabiéndolo que no era tuyo y que papá y mamá te decían, no tomes lo que no es tuyo, no te traigas las cosas que no son tuyas, ¿verdad? Y aún así lo tomábamos y nos los llevábamos a casa, ¿verdad? Entonces ahí notamos cómo la naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa se dejaba ver a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, ¿verdad? Y vamos creciendo y va aumentando. ¿Cuántas dicen que así es? El pecado va aumentando, ¿verdad? Y aunque vamos um, a ciertos lugares donde esperamos acercarnos a Dios, ¿verdad? Nuestros actos siguen siendo pecaminosos. Entramos a la universidad, estamos en un nivel universitario y muchas veces la fornicación es el pecado más latente en esos lugares. Y tenemos relaciones sexuales como si fuera, ¿no?, cualquier cosa. Y nunca lo sabes hasta que llegan las consecuencias de todas las cosas y ahí dices, viene un encuentro, ¿verdad? Viene a veces Dios tocando la puerta a tu corazón. Y van aumentando esos pecados, ¿se dan cuenta? Te casas y resulta que se comete adulterio, te gustó el esposo de la amiga. Y entonces se sigue esos actos pecaminosos. Solamente se pueden, ¿verdad?, detener hasta que Cristo llega a nuestras vidas y comprendemos, ¿verdad?, que la condición de nuestra naturaleza es pecadora. Ahora, esta naturaleza, ¿sí?, es la que nos ha impulsado a ti y a mí a alejarnos de Dios. O sea, yo me acuerdo que desde que somos pequeños queremos acercarnos a un Dios, ¿no? No sé cuántas veces pasó cuando estaban tristes o así que mamá y papá por enojados te decían, ya no te quiero. Tú ibas y buscabas a algo o a alguien, ¿no? Yo recuerdo que me subía a la azotea y veía hacia el cielo, ¿no? Y decías, Dios, ayúdame. Pero es esa parte que también tenemos. Y buscamos tenemos esa necesidad. Pero esa naturaleza nos impulsaba cada vez a alejarnos de Dios. Y miren, acompáñenme a Salmo 51:5. Este salmo, ¿verdad? El salmista comprendía muy bien lo que tú y yo podemos hoy comprender muy bien en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, he aquí, en maldad he sido formado. Esto no nos puede gustar, ¿eh? No nos puede gustar. Y es válido que no nos guste, porque a nadie le gusta saber de la maldad, ¿verdad? Sin embargo, así se considera es la vida de este salmista y que creo que es para ti y para mí también. Entonces, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una realidad en nuestra vida como mujeres que nosotras, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza hay pecado. Hemos sido formadas en esto. Es decir, que nadie puede decir somos buenas o hemos sido buenas. Quizás hemos tenido obras buenas, que es diferente, ¿verdad? Pero puedo hacer una obra buena con un corazón pecaminoso, ¿cierto? Cierto, ¿verdad? Un ejemplo de eso, bueno, voy a ayudar a un huérfano que no tiene y le voy a proveer, ¿verdad?, para su alimentación y su cuidado. Pero dentro de mi corazón, que para Dios el corazón son los pensamientos, ¿verdad?, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Y entonces en mi corazón
yo estoy pensando, sí, lo voy a hacer porque necesito que me reconozcan. Necesito que sepan que yo soy quien está haciendo esa obra. Y eso nadie lo sabe, obviamente. ¿Verdad? Eso solamente tú lo sabes, porque tú lo piensas en tu corazón. Y entonces ya fui, hice esa obra buena, pero con una intención del corazón pecaminosa. ¿Se dan cuenta? Y así es nuestro corazón, engañoso y perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Más que Él. Por eso es que entonces podemos entender cuán miserable David se sentía cuando pecó contra Dios, ¿verdad que sí? Porque él se daba cuenta de su condición. Y desde los mismos comienzos de la humanidad, el ser humano tiende con gran facilidad a hacerlo mal. Es algo que es más fácil de hacer que lo bueno. Y acompáñenme a Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice así: y vio Jehová que la maldad, fíjense, ¿quién lo vio? Dios, ¿verdad? Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice que era mucha, no dice que era poca, ¿verdad que no? Era mucha la maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que no solo era el mal, sino continuamente se dejaba ver que el mal. Ahora, esto Jehová Dios lo dijo cuando había visto, ¿verdad? En el tiempo de Noé, cómo la gente, ¿verdad? Estaba en esa condición, pero se había multiplicado. Según algunos aquí comentaristas, comentan que antes de este versículo, que es el 6:4, nos habla de unos gigantes que habían tenido relación con unos ángeles. Bueno, se entiende que esto fue un acto pecaminoso, fíjense, ¿sí? A estos gigantes se les llamaba Nefilim y, en hebreo, Nefilim, y significaba caídos. O sea que no eran ángeles, ¿verdad? De Dios, sino ángeles caídos. Pero a estos se les consideraba semidioses gigantes. La simiente no natural de las hijas de los hombres, o sea, eran mujeres mortales, con ángeles caídos, en cohabitación con los hijos de Dios que se consideraban como los ángeles. Fíjense que aquí hubo una unión anormal. Violaron el orden de la creación de Dios, por lo que el juicio universal fue el diluvio. Y es ahí donde entonces Jehová dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Se dan cuenta? Si vemos ese contexto, dices, no, pues sí. Ya para que los ángeles con las mujeres humanas, ¿verdad?, tuvieran estas relaciones, que de ellas surgieron gigantes, precisamente, mucho de esto a Dios no le agradó. Y fue entonces como viene, ¿verdad?, el juicio, el diluvio. Le dice a Noé, fórmate un arca de tales medidas, ¿verdad? Y halló gracia
Noé delante de los ojos de Dios. ¿Por qué habrá hallado gracia? Porque él dice que todos habían pecado. Sí, ¿verdad? Todos, también Noé era pecador, pero Noé, ¿verdad? Temía a Dios, ¿verdad? Noé se apartaba de qué? Del pecado. Entonces, grande diferencia. Por esto mismo, Pablo afirma en Romanos que en su original estado todos estamos excluidos de la gloria de Dios, reservados para el juicio por nuestros pecados. Debido a esta realidad, el hombre busca la forma de cómo escapar o cómo salir, tratando de justificarse delante de Dios, ¿verdad? A veces cuando ya no nos damos cuenta que el pecado nos llegó a términos devastadores, ¿verdad? Allí por lo cual muchos o muchas mujeres intentan suicidarse o intentan hacer cosas con tal de acabar con su vida. Y es a causa de esto, del pecado, de la acumulación de todo el pecado, de no saber que tenemos a alguien, ¿verdad? A quien podemos acudir para ser lavados. Y entonces nos justificamos a través de nuestras obras o buenas obras, las cuales no son suficientes para borrar, ¿verdad que no? Todas nuestras iniquidades y todas nuestras rebeliones contra Dios, ¿ya? Y contra nuestro prójimo, porque no solo pecamos contra Dios, sino aún también contra nuestro prójimo. Acompáñenme a Isaías 64:6. Y dice así: si bien todos nosotros somos como, ¿qué dice? Suciedad. Ya está más fuerte cada vez, ¿verdad? En la escritura está más fuerte, porque a veces nosotros lo queremos minimizar, ¿verdad? Al pecado, queremos que no se vea tan feo. Pero aquí Isaías nos confirma y afirma también, ¿verdad? Lo que Pablo nos dice y lo que el salmista también, ¿verdad? Dice, como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿verdad? ¿Qué es trapos de inmundicia? Pues trapos menstruales, eso es lo que significa. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y vemos cómo entonces para Dios es así el pecado. Isaías tiene una oración de confesión. Él está confesando, ¿verdad? Porque él había pasado un tiempo en la presencia de Dios y él se había dado cuenta de cómo estaba su condición. Es importante que tú y yo sepamos cómo está nuestra condición al día de hoy delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos que el apóstol Pablo nos recalca que nadie se justificará delante de Dios por sus propios medios, ¿verdad? Romanos 3:20. Leamos qué nos está diciendo ahí. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios ha puesto sus leyes para que nosotras nos reflejemos, ¿verdad?, en ellas y veamos cuál es nuestra condición delante de él. Por esto, el hombre necesita ser absuelto, ¿verdad?
¿qué dijimos que era justificado? Inocente de crimen, ¿sí? Delante de Dios. Y vamos a ver que el segundo punto es el costo de nuestra justificación, es decir, el costo de nuestra redención también le decimos del perdón de nuestros pecados. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Ok, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí nos está hablando que podemos ser absueltos, ¿sí o no? Pero dice gratuitamente, es gratis, no nos cuesta nada, no tiene un costo monetario, ¿sí? Dice por su gracia. En cuanto aquí a la justificación que Dios ofrece, hay algunas cosas que debemos saber. La primera de estas es que es completamente gratuita. La salvación es uno de los dones más preciosos de la vida cristiana, ¿así lo creen? Es un don, es un regalo, ¿sí? Que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el sacrificio perfecto, ¿verdad? Sin pecado, sin contaminación. Por eso es que vino de una mujer virgen, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo la tomó, ¿verdad? Y Él vino a nacer. Él vino a mostrar salvación. Él murió, ¿verdad? Y Él resucitó. Y Él fue el precio por nuestros pecados. Él fue el que fue a pagar por todos esos pecados que la humanidad había cometido y que hasta el día de hoy seguimos cometiendo, aquellos que aún no han recibido este regalo, ¿sí? Este regalo que es el perdón de nuestros pecados. Y así como es de precioso, también tiene un valor incalculable, hermana, un valor incalculable su sacrificio, a tal punto que nadie puede ser capaz de alcanzarlo por sus propios medios, ¿sí? Sino que es por la misericordia de Dios a nuestra vida. Por eso es que en Efesios 2:4, acompáñenme ahí, y 5, Efesios 2:4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Sí, dice, aún estando nosotras muertas en qué? En pecados, ¿verdad? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Sí? Es una gracia de Dios a nuestra vida. Ahora bien, el hecho de que sea gratuita no significa que no valga nada, ¿verdad que no? Porque a veces así lo tomamos, ¿verdad? No me costó nada, pues bueno, no le damos el valor que tiene, sino que es tan de grande valor, tan cara, que nosotras no podríamos comprarle a Dios, ¿sí? Ya que vale la sangre de ¿quién? De su Hijo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, no le podríamos dar un hijo como su hijo, ¿verdad? O sea, no le podríamos regresar. ¿De dónde si solo Él lo puede hacer? Y por eso en su misericordia nos ha ofrecido, ¿sí? A su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Y tenerlo a Él es suficiente para el perdón de todos nuestros pecados, para que todos nuestros pecados sean lavados,
perdonados. Y como tercer punto, el medio de nuestra justificación. Y continúa allí en Romanos 3:24, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y bueno, hablar de este sacrificio, que es el sacrificio perfecto, si recordamos un poquito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El hombre tenía que sacrificar un cordero, ¿verdad? Igual, sin mancha, sin marca, sin defecto. Y cada año tenía que hacer eso, como un ritual, ¿verdad? Hoy no debe ser así. Hoy el sacrificio es una vez y para siempre, ¿sí? Ya lavados están nuestros pecados cuando hemos reconocido que hemos sido pecadores, pecadoras, ¿verdad? Y que al confesar nuestros pecados delante de Dios y creer, ¿verdad? Tener esa fe, esa confianza en el sacrificio de Jesús, que me lavó mis pecados, entonces yo ya puedo decir, ¿verdad? He sido perdonada, he sido aceptada, no solo perdonada, ¿sabes qué? Aceptada. ¿Cuántas a veces no nos sentimos aún aceptadas por el esposo, por los hijos, por las personas? Y cuando somos aceptadas por el Hijo de Dios, ¿sí? Por Dios mismo, somos aceptadas desde que nosotras ya nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿sí? Y entonces, cada que nosotros pecamos, ahora, de manera consciente o inconsciente, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos, ¿verdad? Con su palabra. Y pedirle que nos cambie, ¿verdad? Que cada día nuestra vida de cambios. Pero también no debo dudar, debo creer en ese perdón, ¿sí? Y debo verme como esa mujer aceptada, esa mujer que es aceptada porque ha sido perdonada de sus pecados, ha sido lavada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2:8, regresamos ahí a Efesios, vamos a reafirmar, porque ¿cuántas saben que la palabra de Dios afirma, confirma y establece en nuestra vida? Por eso es que aunque escuchamos la palabra o el mensaje en nuestra vida, casi el mismo, porque a veces no siempre es el mismo, pero a veces decimos es el mismo, ¿verdad? No lo es para Dios. ¿Por qué? Porque Él establece, Él afirma, Él confirma. ¿Sí? En nuestro interior, no se ve por fuera, pero en nuestro interior lo está haciendo con su palabra. Y por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo es que soy salva? ¿Cómo es que soy perdonada? Por la fe, ¿sí? Por medio de la fe, porque he creído, porque tú has creído, mujer. Si tú le has creído, entonces Él lo ha hecho. Así te digan otros lo que te digan, así tú misma te digas lo que te quieras decir en contra de lo que Él ha hecho, no vale. Si Él lo ha dicho, tu confianza está en lo que Él ha dicho. Y ahí es donde tenemos que estar establecidas. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras. Equivocadas estamos si pensamos que por servirle a Dios o por hacer las cosas estamos siendo aceptadas,
¿verdad? O perdonadas o salvadas. No hay ninguna obra que nos pueda salvar, ¿sí? Es por la fe en Jesús. Si servimos y si hacemos obras, es por gratitud, ¿verdad? A lo que Él ya hizo en nuestra vida. Y en ese entendimiento, nosotras podemos decir que Él es mi Salvador, ¿sí? Esa palabra tiene un peso muy, muy grande, porque para que nosotros le digamos, eres mi Salvador, ¿verdad? Es porque he entendido que mi condición es de pecado, pero que mi redención y mi perdón viene de Él, de ese sacrificio, ¿sí? Y entonces puedo decir mi Salvador, ¿verdad? ¿Cuántas pueden decirle aquí mi Salvador? Pues dile mi Salvador, Jesús, ¿verdad? Mi Salvador es Jesús. Y si tú no tienes al Salvador como Jesús, pues ahorita vamos a orar. Pero si tú dices, yo quiero afirmar, yo quiero confirmar, ¿verdad? Que Él es mi Salvador. Y si ha habido algo ahí en tu historia, ¿verdad? De vida, en donde dices, no, es que aquí sí ya me atoré. Aquí sí no, creo que esto no es posible. Sí, ciertamente el pecado no es tolerable para Dios. Ciertamente que no. Y no es aprobado. Y ciertamente, aunque te arrepientes, trae sus consecuencias. ¿Verdad que sí? Y las consecuencias a veces no las vamos a poder detener. Las consecuencias van a estar y vamos a ser quizás algunas avergonzadas a causa de esos pecados que no hemos arrepentidonos. Sin embargo, cuando tú le has pedido perdón a Dios, Él te ha perdonado. Porque Él no es hombre, ¿verdad? No es hombre para no cumplir lo que Él ha dicho, sino que Él te ha perdonado. Pero vas a sufrir las consecuencias de esos pecados, ¿sí? Pero cuando tú y yo hemos entregado nuestro corazón a nuestro Salvador, ¿verdad? Que Él es el proveedor de esta justificación ahora, de ser inocentes ante Dios, entonces nuestra vida es otra, ¿sí? Y aquí es donde nosotras queremos finalizar en ese grande valor que Él nos ha dado. Fíjense lo que dice 25 hasta el 29. Para manifestar, dice, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Fíjense que la paciencia de Dios es un atributo de Dios, ¿verdad? Que hasta el día de hoy lo ha tenido en nuestra vida. Y vemos cómo Él ha pasado por alto esos pecados del pasado. Tú y yo ya no tenemos que traerlos más, ¿verdad que no? No, no, no. Es de aquí en adelante, ¿verdad? El pasado ya pasó. Eso ya no. Si tú ya te arrepentiste, ya pasó, ¿verdad? Pero de aquí en adelante, si algo hemos transgredido, es aquí. Es el hoy y el ahora, ¿verdad? De ponernos a cuentas con Él. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Pues no, no hay. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, ¿verdad? Si alguien te dice, ¿cómo crees? Si yo te conozco hace 40 años de cómo eres. Y de ahí, ¿verdad? No te quitan. Pero no es por las obras, es por la fe, ¿sí?
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces el Hijo de Dios, que fue enviado para redimirnos de todos nuestros pecados, por eso Él merece toda la gloria, toda la honra, le pertenece solo a Él. ¿Verdad que sí? A ningún hombre, solo a Él. Por esa obra salvadora que salvó nuestras almas de la condenación eterna. ¿No merece un aplauso nuestro Señor Jesucristo? Él nos dio esa salvación eterna, ¿verdad? Y dice el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Él vino para todos. Finalmente esta salvación es para todos, universal. Para todos. Hay quienes dicen, para alguien que está en las religiones, también, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros seamos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. Hay lugares donde por obras están, pero Dios envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados por medio de la fe. Reiteramos que por la fe somos salvos. Y hubo un hombre que fue justificado por la fe. Ese se llamó Abraham. Y él, vemos que era un hombre como tú y como yo y como todo hombre. Pero algo que Abraham tenía, ¿verdad? Era fe, ¿verdad? Creyó. Y así caminó creyéndole. Y así Dios hoy en esta mañana, ¿verdad? Si tú ya has recibido ese regalo de la salvación, si tú ya has creído, Él quiere que ahora afirmes tu fe caminando con Él, ¿verdad? Caminando en su presencia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo yo sigo caminando si ya me equivoqué tantas veces en el pasado? Me he amargado, me he resentido por todo lo que he visto a mi alrededor, por todas las injusticias que se ven a mi alrededor. ¿Sabías que en la Biblia hubo un hombre que se resintió, que se amargó y que lo llevó a tener una vida eh, una vida eh, inútil? Y ese fue Absalón. Aún siendo el hijo del rey David, ¿sí? Al ver la injusticia, según su parecer, de que su hermana Tamar haya sido violada y su padre no haya hecho, entre comillas, nada, eso amargó el corazón de Absalón y lo hizo tener un resentimiento y una amargura contra David, que después no solo se fue, no solo vivió la vida de otro o de otros, sino que después se metió con el ministerio de su padre. ¿Y qué hace Absalón? Gana al pueblo, diciéndoles, ese consejo que te dio el rey David, mi padre, como que no es, debió de haberte ayudado, y trataba de ganarse el afecto del pueblo, ¿sí? Y entonces se rebela contra su padre. Pero ¿qué es lo que lo llevó a Absalón a hacer eso? La amargura en su corazón, ¿sí? Lo llevó de un pecado a otro hasta que terminó destruido. Es una vida desperdiciada, ¿sabes por qué? Porque
vivió la vida de otros y no la de él. No reconoció que Dios le había dado a él una vida, que tenía que disfrutarla, vivirla. Cuando tú te fijas, cuando yo me fijo más en todo lo que están haciendo los demás, en vez de mi propia vida, terminamos como Absalón. Y él no quiere eso. Él quiere que hoy tú y yo nos examinemos el corazón, ¿verdad? Porque podemos decir, sí, soy salvo, pero aún dentro de mi corazón, tener resentimiento, amargura, ¿verdad? Hacia algo o hacia alguien, y eso me puede apartar. Acuérdense, el pecado nos aparta y nos aleja de Dios. Y me gustaría que se pusieran de pie para que podamos acercarnos, es personal, acercarnos cada una, como esté tu condición, Dios la sabe, Dios la conoce. Así como tú hoy estás delante de Dios. El Espíritu Santo, por su palabra, nos redarguye. Dice de pecado, de justicia, de juicio. Y si Él nos ha hablado de la condición pecaminosa que tú y yo tenemos por naturaleza, aunque ya hemos recibido la naturaleza de Dios, es el momento de entregárselo, de rendirnos ante Él, de guardar con temor y temblor el regalo más grande que hemos recibido y que nuestro caminar aún no acaba. Que podamos aceptar el perdón de Dios. Que cuando tú en este momento le pides perdón, Él te perdona. De verdad que Él te perdona, ya no se acuerda más de lo que hiciste. Créele a Dios, créele a Él, pero sí te pide que ya no peques más. Sí anhela que ya no sigamos pecando más. Y eso a ti y a mí, mujer, nos debe llevar a postrarnos a sus pies y a decirle, sí, Señor, ayúdame. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a no transgredir con facilidad. Ayúdame a guardarme en mi corazón de lo que yo vea que hagan otros o de lo que yo veo a mi alrededor. Ayúdame a guardarme aún, Señor, de lo que yo pienso, yo siento. Guárdame mi corazón, Señor. No quiero transgredir más y ensuciarme. Límpiame, santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. Creo en tu perdón. Gracias por tu perdón. Agradécele por el perdón que Él te ha dado y que no te ha costado nada. Por ese perdón que al hombre le cuesta perdonar, pero a Dios no. Ese perdón que te lo da inmediatamente, que tú confiesas, que tú le dices lo que has hecho. Y aún en su paciencia espera que tú se lo digas.
Y si a alguien Dios le ha tenido que sacar esos pecados y exhibirlos, ha sido para tu bien, para que no continúes igual. Señor, gracias por tu perdón. Gracias por el perdón que nos has dado a cada una de nosotras, Señor, gracias. Y si hay alguien aquí que no ha recibido ese perdón de la salvación, quien ya lo recibió, agradézcale a Dios. Abra su corazón con Él y siga agradeciéndole a Él. Pero si hay alguien que no ha recibido ese perdón de Dios, es el momento de que tú abras tu corazón para confesarle tus pecados, confesarle todo lo que hemos violado, su ley, sus mandamientos, y pedirle perdón. Perdóname, Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones y mis necedades contra ti que yo he cometido, y límpiame. Yo tomo el sacrificio de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo, y lo hago mío. Ven a mí, Espíritu Santo, toma mi vida, séllame para pertenecerte a ti, pertenecer a tu reino. Me arrepiento, Señor, de todo aquello que hice contra ti. Si tú eres esa persona, el Señor manifestará con su palabra y confirmará tu alma perdonada ante Él. Señor, gracias. Señor, gracias por lo que has hecho por cada una de nosotras. Señor, gracias por la misericordia que has manifestado en nuestras vidas. Agradecemos tu perdón. Y aún hoy vamos a caminar hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí ponemos nuestra mira. No queremos ver a nuestra izquierda ni a nuestra derecha. Queremos verte a ti, al autor y consumador de la fe. Queremos mirarte a ti, caminar de tu mano. Y ahí, Señor, ahí queremos darte gloria y honra al que es digno y merece toda gratitud, toda alabanza, toda adoración. Bendecimos tu nombre, Señor, y agradecemos por tu salvación. Dale un aplauso muy grande por su salvación a nuestra vida. Él es digno. Gracias, Jesús. Gracias porque tú estás en este lugar presentándote. Y gracias por esos corazones, Señor, que has renovado, que has justificado en el nombre de Jesús. Amén.